Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Paula Andrea Gudelo, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta oportunidad presentaré el trabajo titulado Análisis comparado de los sistemas electorales Colombia y España, implicaciones institucionales en la representación política y en los sistemas de partidos. La exposición estará dividida en 6 partes principales: introducción, marco teórico, metodología, resultados de la comparación, discusión y conclusiones. El propósito de esta investigación fue comprender cómo las reglas electorales influyen directamente en la representación política, la gobernabilidad y la configuración de los sistemas de partidos en dos democracias que, aunque comparten elementos de representación proporcional, presentan resultados políticos diferentes. Para comenzar, abordaré la introducción del tema. Los sistemas electorales constituyen uno de los componentes más importantes de cualquier democracia moderna, ya que son los mecanismos mediante los cuales los votos de los ciudadanos se transforman en representación política. A primera vista, podría parecer que las elecciones son simplemente procedimientos para elegir gobernantes. Sin embargo, desde la ciencia política sabemos que las reglas electorales tienen consecuencias mucho más profundas. Estas reglas determinan quiénes logran acceder al poder, qué tan representadas están las minorías políticas, cuántos partidos pueden competir de manera efectiva y qué tan estables son los gobiernos que resultan elegidos. Por esta razón, estudiar los sistemas electorales permite comprender mejor el funcionamiento de las instituciones democráticas. En este trabajo se seleccionaron los casos de Colombia y España debido a que ambos utilizan sistemas de representación proporcional, pero han desarrollado diseños institucionales distintos que producen efectos políticos diferentes. La pregunta central de la investigación fue la siguiente: ¿cómo influyen las diferencias en los sistemas electorales de Colombia y España sobre la representación política y sobre la estructura de sus sistemas de partidos? Una vez contextualizado el tema, es importante presentar el objetivo de la investigación. El objetivo principal fue comparar los sistemas electorales de Colombia y España para identificar cómo aspectos como las circunscripciones electorales, las candidaturas y las fórmulas de adjudicación de escaños afectan la representación política y la dinámica de los partidos. A partir de esa comparación se buscó determinar cuáles son las ventajas y limitaciones de cada modelo institucional. Ahora pasaré a explicar los principales conceptos teóricos que sustentan este trabajo. La investigación se apoyó principalmente en los aportes de autores como Maurice Duberger, Giovanni Sartori y Dieter Nollen, quienes han estudiado ampliamente los efectos políticos de los sistemas electorales. Según estos autores, los sistemas electorales pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado, encontramos los sistemas mayoritarios. Estos sistemas buscan favorecer la formación de gobiernos estables y de mayorías claras. Debido a ello, suelen beneficiar a los partidos más grandes y promover dinámicas cercanas al bipartidismo. Por otro lado, encontramos los sistemas de representación proporcional. Su principal objetivo es que la distribución de los escaños refleje de manera más precisa las preferencias expresadas por el electorado. Este tipo de sistema suele favorecer la inclusión de minorías y la existencia de múltiples partidos políticos. Sin embargo, los autores analizados señalan que no basta con clasificar un sistema como mayoritario o proporcional. También es necesario examinar elementos específicos como las circunscripciones electorales, el tamaño de los distritos, el tipo de listas electorales, los umbrales electorales y las fórmulas de asignación de escaños. Precisamente estos elementos son los que generan diferencias entre Colombia y España.
Después de presentar el marco conceptual, explicaré la metodología utilizada. La investigación se desarrolló mediante una metodología cualitativa de análisis comparado. Se utilizaron fuentes jurídicas y bibliográficas especializadas. Entre ellas se encuentran la Constitución Política de Colombia de 1991, la Constitución Española de 1978, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de España y obras académicas especializadas en sistemas electorales y sistemas de partidos. El análisis se centró en tres dimensiones fundamentales. Primero, las circunscripciones electorales. Segundo, la estructura de las candidaturas. Y tercero, las fórmulas de adjudicación de escaños. Estas variables permitieron identificar las principales similitudes y diferencias entre ambos países. Ahora voy a presentar los resultados de comparación. Estos resultados son la comparación del sistema electoral entre Colombia y España. Al comparar ambos países encontramos una similitud importante. ¿Cuál es esta similitud? Tanto en Colombia como en España utilizan sistemas de representación proporcional para la elección de sus órganos legislativos. Sin embargo, los mecanismos específicos son diferentes. El tipo de sistema, en Colombia existe una representación proporcional que combina listas abiertas y listas cerradas. En España, la representación proporcional se desarrolla mediante listas cerradas y bloqueadas. Esto significa que en Colombia el ciudadano puede influir sobre qué candidato resulta elegido dentro de una lista. Mientras tanto, en España, el votante elige únicamente al partido político. La elección del Ejecutivo. Otra diferencia importante corresponde a la elección del Poder Ejecutivo. Colombia posee un régimen presidencialista. Los ciudadanos eligen directamente al presidente de la República mediante voto popular. Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, se realiza una segunda vuelta electoral. En España, por el contrario, poseen un sistema parlamentario dentro de una monarquía constitucional. Los ciudadanos eligen al Congreso de los Diputados y posteriormente el Congreso designa al presidente de gobierno. Por esta razón, la formación de gobiernos depende de acuerdos parlamentarios y coaliciones políticas. Las circunscripciones electorales. Continuando con los resultados, analizando estas circunscripciones electorales, en Colombia la Cámara de Representantes se elige mediante circunscripciones departamentales y algunas circunscripciones especiales. Por su parte, el Senado se elige a través de una circunscripción nacional. Este diseño permite que partidos con apoyo distribuido en diferentes regiones puedan competir en igualdad de condiciones. En España ocurre algo completamente diferente. La circunscripción electoral principal es la provincia. Cada provincia recibe una representación mínima independientemente de su tamaño poblacional. Aunque este mecanismo fortalece la representación territorial, también genera diferencias en el peso efectivo del voto. Por esta razón, algunos especialistas consideran que el sistema español introduce elementos mayoritarios dentro de una estructura formalmente proporcional. A continuación, explicaré las diferencias relacionadas con las candidaturas. En Colombia es común la utilización del voto preferente. Este mecanismo permite que los ciudadanos seleccionen candidatos específicos dentro de una lista. Como consecuencia, los candidatos suelen desarrollar campañas muy personalizadas. Sin embargo, también genera competencia entre integrantes de un mismo partido. En España predominan las listas cerradas y bloqueadas.
Los ciudadanos votan por partidos y no por candidatos individuales. Esto fortalece la disciplina partidista y aumenta el control de las organizaciones políticas sobre la selección de representantes. Respecto a la asignación de escaños, ambos países utilizan fórmulas derivadas del método Hunt. No obstante, la interacción entre los umbrales electorales y las circunscripciones produce efectos distintos sobre la representación. Una vez identificadas las diferencias institucionales, es posible analizar sus efectos políticos. En Colombia observamos un sistema multipartidista altamente fragmentado. El voto preferente, las múltiples circunscripciones y la competencia interna favorecen la aparición de numerosos partidos políticos. Esto permite una mayor inclusión y representación de diversos sectores sociales. Sin embargo, también genera dificultades para construir mayorías estables y para mantener una disciplina partidista sólida. Por esta razón, los gobiernos suelen depender de coaliciones amplias dentro del Congreso. En España, por el contrario, las listas cerradas y la estructura territorial han favorecido históricamente niveles más altos de cohesión partidista. Durante décadas predominó un sistema cercano al bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Aunque actualmente existe una mayor pluralidad política, la disciplina partidista continúa siendo más fuerte que en Colombia. A partir de estos hallazgos nos ponemos a reflexionar sobre una cuestión que es fundamental. Los sistemas electorales no son herramientas neutrales. Cada regla electoral genera incentivos específicos para los partidos, los candidatos y los votantes. El modelo colombiano privilegia la inclusión, la participación y la representación de minorías. Sin embargo, esta apertura también puede generar fragmentación política y dificultades de gobernabilidad. Por otra parte, el modelo español favorece la estabilidad institucional y la cohesión partidista. No obstante, algunos sectores pueden quedar subrepresentados debido a las características de las circunscripciones y de las listas cerradas. En consecuencia, no existe un sistema electoral perfecto. Cada modelo implica ventajas y costos que deben evaluarse según los objetivos democráticos que se busquen alcanzar. Finalmente, presentaré las principales conclusiones de la investigación. En primer lugar, Colombia y España comparten un sistema de representación proporcional, pero producen resultados políticos diferentes debido a sus diseños institucionales. En segundo lugar, las diferencias en las circunscripciones, en las listas electorales y en los mecanismos de adjudicación influyen directamente en la representación política. En tercer lugar, el sistema colombiano favorece la pluralidad y la inclusión, mientras que el sistema español favorece la estabilidad y la disciplina partidista. Finalmente, la investigación demuestra que las reglas electorales tienen un impacto decisivo sobre la calidad de la representación democrática y sobre el funcionamiento de los sistemas políticos. Por ello, comprender la ingeniería electoral resulta fundamental para analizar las democracias contemporáneas. Con esto concluye mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta o comentario.